Gramáticos, bienvenidos a la segunda semana de diciembre y esta semana les traigo una entrega muy peculiar. Vamos a platicar de un tema Comipems, así es, de un tema que se incluye en el examen de Comipems, trátese de el que se realiza por parte de Ceneval o el de la UNAM, cualquiera de los dos. Se incluyen estos temas que vamos a ver. Hablemos entonces primero de enunciado y oración. Así como el buen José José, que ya lo hemos traído a colación en otras sesiones, comenta que no es lo mismo amar y querer, tiene toda la razón. También es importante distinguir que enunciado y oración no es lo mismo, a pesar de que en la primaria, incluso todavía en la secundaria, nos estuvieron manejando estos dos conceptos como si fueran sinónimos. No lo son. Te platico de qué se trata esto y cuál es la diferencia entre uno y otro. Un enunciado o también llamado frase es aquel que transmite una idea, pero, ojo y muy importante, carece de verbo conjugado, es decir, un enunciado, una frase no tiene verbo conjugado. Una oración, en cambio, también transmite una idea completa, pero como mínimo tiene un verbo conjugado. De esta manera, por favor, muchísimo cuidado, gramáticos, tengan mucho cuidado de no caer en la trampa de los impostores, los verboides. ¿Cuáles son los verboides? Ya dijimos gerundio con terminaciones ando, yendo, participio, terminaciones ado, ido, to, so, cho, e infinitivo, terminaciones ar, er, ir. Esto también es tema con mi PEMS, así que por favor no se te olvide, ya lo habíamos comentado antes. Te doy un ejemplo de enunciado o frase en la que se utiliza un verboide, un impostorcillo, cumpliendo metas. Hay una idea que se transmite, que es el culminar algo, completar algo. Sin embargo, no hay ningún verbo que se encuentre conjugado porque está utilizando un gerundio. Entonces, esto lo podemos descartar como oración y simple y sencillamente se trata de una frase o un enunciado. Eso sí son sinónimos. Hasta aquí, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre enunciado o frase y oración. Nos importa hablar de los tipos de oraciones que existen. Básicamente tenemos dos para comenzar. Está la oración simple y la oración compuesta. Te comparto estos dos ejemplos y creo, creo que empezarás a tener cierta idea de cuál podría ser cuál. ¿Cuál podría ser la oración simple? ¿Cuál podría ser la oración compuesta? ¿O no? Quizá. Veamos. Te doy la respuesta, les doy la respuesta, gramáticos. Una oración simple y una oración compuesta. ¿Cómo diferenciarlas? Una oración simple solo tiene un verbo conjugado. En cambio, una oración compuesta, como ya pudiste haber deducido, tiene dos o más verbos conjugados. Es importante que recuerden, por favor, que para que yo diga que un verbo se encuentra conjugado, necesito cumplir con dos características. Uno, que tenga un tiempo y dos, que tenga una persona que esté realizando este verbo. Si cumple con esto, entonces podemos decir que nuestro verbo está conjugado. Regresamos a los ejemplos de inicio y vas a darte cuenta que la primera es una oración compuesta. Si dijiste que era una oración simple por su extensión, pues ya viste que no. Te doy la razón. Te doy la razón del por qué esta es una oración compuesta. Porque tiene uno, dos, tres verbos conjugados. En cambio, la segunda oración es la oración simple porque únicamente tiene un verbo conjugado a pesar de su extensión. Así que mucho cuidado con ese tipo de trampas gramáticos. Ahora bien, dentro de la oración compuesta, es decir, aquellas que tienen dos o más verbos conjugados, existe una clasificación de tres tipos.
Es importante que recuerdes esto. Todas las oraciones compuestas que vamos a ver, todas, absolutamente todas, tienen más de dos verbos conjugados. Hay algunas características que van a distinguir a cada una de ellas. Vamos a comenzar con la oración compuesta yuxtapuesta. Que oye medio extraño, medio complicado, pero déjame decirte que no. Déjame decirte que es muy sencillo el poder identificar este tipo de oraciones. Te estoy poniendo dos ejemplos. En rojo te estoy indicando la clave para poder identificar qué caracteriza una oración compuesta y yuxtapuesta. Y como pudiste haberlo visto ya, efectivamente, una oración compuesta y yuxtapuesta va a utilizar signos de puntuación entre sus oraciones simples. Regresamos para que puedas verlo. Aquí lo tenemos utilizando dos puntos y aquí lo tenemos utilizando punto. Puedes utilizar punto y coma, puedes utilizar también coma entre las oraciones simples. Vamos con las oraciones compuestas coordinadas. Aquí podemos pensar en los legos, los bloquecitos estos tan curiosos que nos sirven para armar o para unir otras piezas. Y esa es la palabra clave de este tipo de oraciones. Unir. ¿Cómo se llama una palabra que une a otra palabra? Recordando tus clases de primaria. Efectivamente, estamos hablando de nexos gramáticos. Ahora bien, existe a su vez una clasificación de oraciones compuestas coordinadas. Profe, ya párele, por favor, me está mareando con tanta información. Yo sé que podría parecer muchísimo, pero estoy explicándotelo de la manera más sencilla para que tú puedas entenderlo, aplicarlo y en tu momento explicarlo en tu examen como debes. Entonces, tenemos oraciones compuestas coordinadas y dependiendo del tipo de nexo que se esté utilizando, van a recibir nombres específicos. Tenemos la oración compuesta coordinada causal. Lo causal nos habla del origen de algo, de la causa de algo. Se caracteriza precisamente porque utilizan nexos de causa, tales como por qué, debido a, puesto que, entre otros. El ejemplo, Juan aprobó porque entregó todas sus tareas con calidad. Aquí la causa de que Juan haya aprobado es precisamente que entregó sus tareas con calidad. Siguiente tipo de oración compuesta coordinada se llama consecutiva. Lo consecutivo nos habla del después. Utiliza nexos de consecuencia tales como luego, por lo tanto, por consiguiente, entre otros. Viene el ejemplo. Terminaste a tiempo y por lo tanto tienes la tarde libre. Aquí la consecuencia es que debido a que terminó sus actividades a tiempo, entonces se le va a permitir disfrutar su tarde. Profe, a ver, aquí veo una coma, veo otra coma. ¿Qué significa eso? ¿No se supone que las oraciones compuestas que utilizan signos de puntuación como la coma tendrían que llamarse oraciones compuestas yuxtapuestas? Sí, pero aquí vamos a tener un pequeño detalle. Si está utilizando nexos, automáticamente descartamos su clasificación como yuxtapuestas y nos vamos a centrar en el tipo de nexo que está utilizando, que en este caso es un nexo consecutivo. La oración compuesta de la que estamos hablando, por lo tanto, es coordinada consecutiva. A pesar de que tenga signos de puntuación, le vamos a dar prioridad a los nexos. Siguiente tipo de oración compuesta coordinada se llama condicional, que yo creo que estaremos de acuerdo, a ninguno nos gustan este tipo de nexos, que nos pongan condiciones. Su característica es precisamente que utilizan nexos de condición, tales como sí, aquí es sin tilde, porque si le ponemos tilde, pues se convierte en una afirmación. Con la condición de que, siempre y cuando, con tal de que, entre otros. Ejemplo, te dejo jugar con tu Switch siempre y cuando, aquí viene la condición, laves los trastes. Bueno, tampoco es tan excesivo, ¿no? Es un precio justo por pagar. Nos quedan dos oraciones compuestas coordinadas. Está la oración
compuesta coordinada adversativa. Este tipo de nexos de oraciones son los peores que pueden existir. Incluso hay un dicho del escritor Gabriel García Márquez, no voy a repetir porque lenguaje adecuado para una clase, pero si te interesa, busca lo que dice Gabriel García Márquez respecto a la palabra pero. Es la palabra más y utiliza un adjetivo, pues, que repito, si te interesa, búscalo. Las características de los nexos, más bien de las oraciones coordinadas adversativas, son que utilizan nexos adversativos tales como más, pero este más va sin tilde, pero, sin embargo, no obstante, entre otros. Todos estos significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, gramáticos, no se vale utilizar más de un nexo adversativo. No existe nada de más sin embargo, pero sin embargo, y muchísimo menos el más sin en cambio. Por favor. Ejemplo, te quiero, pero te veo como amigos. Y por último, la oración compuesta coordinada distributiva. Esta lo que hace es reparte la acción. Reparte la acción de nuestros verbos. ¿Qué características tiene? Que utiliza nexos distributivos. Por ejemplo, ya, unas veces, otras veces, hora y sí. Hora así escrito, sin H, así tal cual. Lo puedes encontrar en la Real Academia Española para que veas que no te estoy mintiendo y no me estoy sacando nada de la manga. Y te des cuenta de que efectivamente es un nexo distributivo. ¿Cómo lo podemos utilizar? Hora baila con uno, hora baila con otro. Que sería lo mismo que dijéramos, ya baila con uno, ya baila con otro. Aquí la acción, que es bailar, se está distribuyendo primero en un lado con una persona y después con otra. Haciendo una recapitulación, queridos gramáticos, tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Tanto las oraciones simples como las oraciones compuestas se van a caracterizar por tener verbos conjugados. La oración simple tiene un verbo conjugado, la oración compuesta tiene dos o más verbos conjugados. Las oraciones compuestas tienen a su vez tres clasificaciones que ya dijimos son las oraciones compuestas yuxtapuestas, recuerda, signos de puntuación, oraciones compuestas coordinadas, utilizan nexos. Finalmente, las oraciones compuestas subordinadas. Estas son las últimas o el último tipo de oraciones compuestas que vamos a encontrar. ¿Qué significa que algo esté subordinado? Quiere decir que depende el uno del otro. La relación que existe es una relación de dependencia. Las oraciones simples, por lo tanto, dependen entre sí para poder tener sentido. ¿Cómo podemos identificar una oración compuesta subordinada? Utilizando nexos como que, el que, la cual. A ver, si el profe. No que los nexos eran únicamente y exclusivos de las oraciones compuestas coordinadas. Sí, pero aquí hay dos pistas. La primera es que utilicen, para que sean subordinadas, que utilicen estos nexos que te estoy compartiendo aquí. La segunda es que si tú separas las oraciones simples que componen a estas oraciones, que son compuestas, su sentido se va a perder. Repito, si tú separas las oraciones que integran una oración compuesta, el sentido de cada oración se va a perder o podría no generar sentido individualmente. Vamos con el ejemplo para que te sea más sencillo entender. Tengo algo pendiente por decirte. Hasta aquí tenemos una oración simple. Y urge que lo sepas. Aquí tenemos la otra oración simple. Si yo nada más me quedo con y urge que lo sepas, no tiene sentido porque la oración misma o la idea misma se siente incompleta. Por lo tanto, es una oración compuesta subordinada. Depende de otra para tener sentido. Otro ejemplo, ella es la profesora, la cual me ayudó mucho en mis estudios. Lo mismo, yo me quedo nada más con la cual me ayudó mucho en mis estudios. No sé si estoy hablando de una estrategia, de una
una persona o qué. Por lo tanto, no tiene sentido sin la otra parte, sin la otra oración. Estamos hablando de una subordinada. Aquí, mis queridos gramáticos, con la explicación de los tipos de oraciones que existen, repito, es muy importante porque es tema con IPEMS, así que observa este video las veces que sean necesarias para que puedas entender y, por supuesto, dominar el tema de oraciones simples y oraciones compuestas. Vamos con las asignaciones de la semana. Como primera actividad, ya lo sabes, ya es una tradición, es una costumbre que se volvió tradición. Realiza el apunte acerca del tema de la semana. Recuerda elaborar el margen e indicar la fecha en cada una de las hojas que utilices. 2. Vamos a ver si es cierto que ustedes gramáticos dominan las oraciones compuestas. Van a escribir una oración yuxtapuesta que hable de amor, una oración coordinada utilizando cualquiera de los nexos que vimos en la clase, que hable de terror, y finalmente una oración subordinada, que hable de lo que tú quieras. Subraya los verbos conjugados que utilices en tus oraciones. Recuerda que tienen que ser más de uno para que puedan llamarse oraciones compuestas. Y finalmente, en la oración coordinada, circula los nexos o circula el nexo que vayas a utilizar. Por el momento es todo, mis queridos gramáticos. Dejo de abrumarlos con tanta información. Espero que les haya sido lo más entendible posible. Saben, si existe algo que quedó pendiente o no muy claro, pueden preguntarme sin ningún tipo de reserva. Es con gusto que los estoy atendiendo. Cuídense mucho, deseo que estén de lo mejor y les dejo como siempre su gramático abrazo.